Una vez más, amados hermanos y hermanas, con ustedes, aquí a la sombra del santuario de la Madre Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, su santuario Magnificat Patris, en este monasterio de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Como ven, estamos en nuevo estudio, nuevo formato y vamos a seguir tratando esos temas de actualidad que tantas veces pues desconocemos de esos temas y queremos profundizar siempre a la luz de la fe, de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia y de todo aquello que nos sirva para que esa palabra de Dios cale en lo profundo de nuestro corazón. Por eso comenzamos dirigiéndonos hacia esa palabra del Señor, hoy que la tomamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y dice así el apóstol San Pablo: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros, con el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia. Soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Y esto es, hermanos, palabra de Dios. Bien, como nos recuerda el apóstol San Pablo, exhortándole a su discípulo Timoteo, le pide al apóstol que cumpla su función de evangelizador, y eso es lo que hacemos con nuestros programas, evangelizar. Pero estamos evangelizando en una época donde los medios de comunicación social se están convirtiendo en instrumentos para nuevas formas de entender al ser humano, la vida, incluso la religión. Y hay doctrinas que no son doctrinas venidas del Señor. Nos encontramos, como dice el apóstol San Pablo, en tiempos en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que se van a buscar sus propias doctrinas, dice el apóstol, para oír novedades. Y hoy nos encontramos con eso. Por eso en nuestro programa Porta Fidei queremos salir al paso de todas esas novedades que están en la calle, que están en las redes, que ustedes son bombardeados por montones de cosas que al principio ustedes no saben qué es lo que puede haber o no puede haber de malo en eso. Y claro, pues hay mucha gente confundida. Y ante esa confusión es que la Iglesia nos invita a evangelizar, como el mismo apóstol San Pablo se lo proponía a su discípulo Timoteo. Hoy, si ven, tenemos una pantalla que nos va a permitir pues ir viendo el tema, así que ustedes van a poder ver en pantalla todas las cosas que yo voy a estar diciendo. ¿Y cuál es el tema que nos toca hoy tocar? Pues miren, hermanos, es el tema de qué es la masonería. Y esto lo estamos viendo en el marco de los programas anteriores del credo del anticristo. Vamos a ver por qué lo ponemos dentro de ese bloque del credo del anticristo. Hay gente que ha escuchado la palabra masonería, pero no sabe lo que es la masonería. Y necesitamos, como católicos, conocer la masonería. ¿Por qué? Pongo una anécdota. Estos meses atrás me contaba
un profesor de universidad que la masonería está financiando a muchas becas para jóvenes que ellos piensan pueden ser en un futuro adeptos a la masonería. Claro, la condición es que visiten las logias masónicas, que conozcan la masonería. Y estos jóvenes pueden ser nuestros jóvenes. Y esos jóvenes, si no conocen lo que es la masonería, aceptar una beca es aceptar entrar en algo que quizás ellos no quieren entrar. ¿Por qué? Porque va a contradecir abiertamente las profundidades de la fe cristiana. Entonces necesitamos ponernos al estudio de lo que es la masonería, y por eso vamos en esta, no va a ser hoy solamente, así que vamos a tratar en varias de nuestras predicaciones de Porta Fidei a tratar este tema de la masonería en distintos ángulos, porque es un tema muy abarcador. Recuerden que yo no voy a hacer aquí un estudio exhaustivo, ya después le daré literatura donde pueden leer a fondo desde un sentido católico de lo que es la masonería, y vamos a comenzar, ¿verdad?, diciendo que de la palabra masón o masonería viene de una palabra de traducción francesa, maçon, que significa albañil. Y es que la masonería van a ser a caballo entre los siglos 17 y 18, y se va a hacer una transición de los gremios masónicos operativos hacia una masonería especulativa. ¿Qué significa esto? Los albañiles eran los que trabajaban en las construcciones de las grandes catedrales, de los grandes edificios de la Edad Media. Eran los gremios, pues, de canteros, de albañiles, de maestros de construcción, y estaban ya agrupados y se les conocía así como, en un término general, masones. Pero claro, esa masonería no es la que tiene que ver con la masonería, luego que llamamos aquí especulativa, que ya va a ser una masonería que entra dentro de otro ámbito que no es el de los gremios de la Edad Media. Por eso, a caballo entre los siglos XVII y XVIII, se va a hacer una transición entre estos gremios hacia un grupo ya de masones que no tiene que ver nada absolutamente con estos gremios. En 1917 es la fecha que se considera el inicio de la masonería especulativa, es decir, esta nueva masonería ya abiertamente, pues, ya lo veremos, anticristiana, ya que el 24 de junio es cuando en Londres se forma la Gran Logia de Inglaterra. De aquí pronto pasó a Francia, donde se fundó el Gran Oriente de Francia en 1736. Y es importante esa fecha porque fíjense que nos encontramos justo en el preludio de una gran revolución social en Europa, que los masones, ya veremos por qué, los masones van a ser parte de esa revolución. En segundo lugar, nos encontramos también ante una época donde se va a dar un giro de una sociedad medieval marcada por una influencia grande de la Iglesia hacia una sociedad laical, o laicista, mejor dicho, no laical, laicista, es decir, donde
Se trata de evitar cualquier influencia de la Iglesia dentro de la vida social. Y eso también dentro de que la religión no tiene que ver nada con el proyecto social de Europa y luego del mundo. Pero bien, no solamente eso, sino que la masonería, para dotarse de un cuerpo de derecho por el que regirse, encargaron inmediatamente la redacción de unas constituciones a dos pastores protestantes llamados James Anderson y Teófilo de Séguier. En 1723 fue publicada la primera edición de lo que sería conocido como las Constituciones de Anderson y se convirtió en la Carta Magna de la Masonería Universal hasta nuestros días. Por lo tanto, ya ahí tenemos un cuerpo jurídico por el cual la masonería se va a regir en sus normas, en sus fines, en todo. Ahora bien, fíjense el origen. ¿A quién encargan los masones de esa época? Y recuérdense, esto se funda en 1917 y en 1723 es que ya se hace ese cuerpo jurídico para poderse, y que es asumido incluso a nivel mundial. Por lo tanto, es un documento masón importante. Pero lo que quiero resaltar es cómo este documento es escrito, dice, por dos pastores protestantes. Por lo tanto, en el origen de la masonería está el protestantismo. Y eso va a tener repercusión en lo que la masonería va a tener también como fin de estar en contra de la Iglesia católica. Ellos van a decir que no, pero luego veremos en las próximas charlas cómo sí esto va a tener su repercusión. ¿Por qué es importante este dato? Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que por ahí le están diciendo que la masonería no es eso que dice la Iglesia. No hagan caso, hermanos. La Iglesia tiene, y vamos a dedicar documentos y magisterio que nos hable expresamente de la masonería. Bien, ¿cómo se organiza la masonería? La masonería como tal es una asociación que se organiza en estructuras de base llamadas logias, las logias masónicas, que a su vez se agrupan en torno a organizaciones superiores, lo que llaman las grandes logias, dependiendo Gran Oriente, si es el rito francés, a cuyos dictados y principios se someten. Por eso están las constituciones de Anderson. ¿Qué es importante en esto? Pues que la masonería, y eso por ejemplo aquí en Arecibo o en algunos pueblos ustedes van y ven que las logias, sobre todo las más antiguas y algunas modernas, sobre todo en países como Estados Unidos, tienen grandes edificios, grandes templos. ¿Por qué? Porque tienen fíjense en ese que está en la filmina que tenemos proyectada, es uno de los templos masónicos, y fíjense en que tiene una forma que quien no conozca puede pensar que es un templo cristiano, una iglesia. ¿Por qué? Porque es precisamente así se le conoce a la logia, como el templo. Pero ya lo veremos más adelante. En este sentido, existen diferentes ramas o corrientes masónicas en virtud de los desacuerdos y diferencias de puntos de vista o interpretaciones sobre temas esenciales, como la profesión de fe, la admisión de mujeres o el debate sobre cuestiones de política y religión, entre otros. Por lo tanto, ¿por qué existen ramas masónicas? ¿Por qué?
dentro de la masonería, aunque hay un tronco común, hay distintos acentos que se ponen según los temas que acabamos de enumerar. Las dos corrientes principales de la masonería son la masonería regular anglosajona, encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, y la masonería regular continental o más europea, cuyo principal exponente la constituye el Gran Oriente de Francia. Entonces, ahí tenemos dos divisiones en la masonería que influyen. Por ejemplo, la Gran Oriente de Francia va a influir en todo lo que es la Revolución Francesa, y también todo esto lo vamos a ver en la masonería que se instala también en Estados Unidos, que va a beber de esos principios revolucionarios franceses y que darán origen luego a la independencia no solo de Estados Unidos, sino de toda Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, como usted le quiera llamar. Eso está ahí, y por eso es importante el que nosotros veamos cómo todo esto está conectado, que no es fortuito, y cómo la masonería ha estado en el fondo de esto, pero estudiaremos un poquito más al detalle. Vamos a ver ahora algunas características de la masonería. Primero, una de las características esenciales de la masonería es su carácter de organización secreta. Contrario a una iglesia donde usted puede entrar, incluso si es ateo puede entrar. De hecho, así ha ocurrido la conversión de algunos de nuestros grandes santos. Entraron a una iglesia y pues ahí se convirtieron. ¿Por qué? Porque es acceso libre. Pero en la masonería no es así. En la masonería solamente pueden entrar los hermanos masones que están vinculados a la logia o a otras logias, pero hay que estar vinculados a la masonería. Segundo, asimismo, mantienen algunos secretos como el de reconocimiento asociado a las interacciones codificadas, los saludos y las palabras claves, porque es una organización secreta. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si tú eres masón o aquel es masón o el otro es masón o yo soy masón? Pues por la forma, porque hay unos gestos que solamente los masones pueden reconocer entre ellos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la foto, ahí tenemos unos políticos actuales y se están saludando al estilo masón. No sé si pueden verlo con detalle, pero ahí en esa foto usted se dará cuenta que no es la manera tradicional, como vamos a ver en el próximo, ¿verdad? Slide que les ponga. Hay unos gestos. Igual, cuando usted vea, sobre todo esto se ve clarísimo, cuando hay debates a la presidencia o a gobernador en Estados Unidos, una de las maneras de uno de los candidatos decir que es masón es si se pone la mano debajo de la chaqueta o de la manera de saludar, ciertos saludos le están diciendo al público masón: mira, ese es masón, por lo tanto yo puedo votar por él. Y eso también es nuestros políticos. Por eso, y algunos me dirán, bueno, y si me saluda un masón, y quiere decir que yo soy masón. No, es lo que trata es de reconocer, porque él no sabe, tú no tienes un papelito que diga, un letrerito que diga, yo soy masón. No, en los saludos es que ellos se sabe quién y quién no es masón. Por tanto, también otros aspectos secretos que la institución conserva son los relativos a los rituales,
la masonería tiene rituales, y rituales litúrgicos, podríamos decir, en comparación, ¿no? Y los conocimientos que a cada uno de los miembros accede en el interior de la institución. Por eso es que el secreto, y ya cuando hablemos de los grados, veremos que un masón del grado 33 no puede decir esos secretos a un masón que acaba de ingresar. Un masón que acaba de ingresar necesita subir en esa escala de grados hasta llegar a ese grado, entonces conocerá los secretos propios de cada grado. Bien, vamos entonces a ver un poquito la cuestión del saludo. Lo que parece algo normal no lo es. Por lo tanto, un saludo puede ser muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la foto que queda a mi mano derecha, que es la que está ahí, ese es el saludo normal cuando nos damos la mano. Pero fíjense los distintos saludos que se pueden dar entre masones y que le está diciendo al que lo recibe, ¿verdad? Mira, si está empezando, primero si es masón, y después cada grado, ¿verdad?, añade alguna otra contraseña, que si apretando, que si la manera en que coge la mano. Por eso un masón le puede dar la mano a usted para saber si es masón, y en la forma de apretar la mano, él sabe si usted es o no masón. Igual usted puede reconocer que él es masón por la manera en que le está apretando, y usted le va a contestar si es masón. Si no es masón, pues no pasa nada, porque usted ni se cuenta se va a dar. Pero ahí tenemos una manera de cómo se identifican. Por eso, cuando se toman fotografías de personajes políticos sobre todo, no quiere decir que los artistas también, esto hay tela para cortar, pero entre los políticos hay maneras en que ellos saludan, pero ellos quieren saber quiénes están ahí. Igual que cuando ellos hacen campaña, hacen ciertos gestos que usted no sabe, que usted no conoce, pero uno que es masón, que está en el meeting, que está en el público, que está viendo la televisión, sabe, mira, ese es masón. Y eso lleva votos. Y eso gana votos. Y tú, si eres masón, tienes que apoyarlo. Bien. Vamos a ver un poco ahora la cuestión de la jerarquía masónica. Si ustedes se fijan en el dibujo, hay como una pirámide donde se llega a poner, ¿verdad? Arriba hay que subir por esos peldaños, pero que en cada lado es distinto. Según el rito hay unos grados, según otro rito hay otros grados. En el rito escocés, por ejemplo, son los famosos 33 grados, en el rito pues son otros grados, y así dependiendo a qué logia tú te afilies es que van a ver los grados. Por eso la jerarquía masónica en principio solamente tiene 3: el aprendiz, el compañero y el maestro. Eso es como lo básico de los grados masónicos. A estos 3 grados se le conocen también como grados simbólicos. Y por eso, lo veremos en la próxima clase, cuando se ponen el mandil masónico, no todos los mandiles son iguales, ni tienen los mismos colores ni los mismos símbolos, porque cada mandil, que es como un delantal que se usan los masones, tiene una configuración y unos colores distintos. Ya lo veremos con detenimiento. Existen otros grados, que son los grados filosóficos, a veces llamados genéricamente altos grados o grados superiores, que en realidad son un complemento al grado de maestro. Por eso en la masonería no es lo mismo uno que está en el grado 15 que uno que está en el grado 29 que uno que está en el grado 33.
¿Por qué? Porque hay unos conocimientos filosóficos, conocimientos que se transmiten solo a partir del grado en que te estás iniciando. En estos altos grados son distintos en cada rito, que es lo que hemos visto, si se fijan en la escalera que accede a la cumbre, en el lado izquierdo mío, hay muchos peldaños que son los 33 y en el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados. Bien. Y a la vez, en cada rito se agrupan a su vez en bloques que son llamados grados capitulares, grados crípticos, secretos, o de otra manera según el rito. Por lo tanto, la nomenclatura cambia según el rito en que nos encontremos o se encuentre el candidato a la masonería. Vamos hoy a comenzar a ver algunos símbolos, porque esto es una religión, algunos símbolos masónicos, algunos, no todos. Bien, muchos de los símbolos provienen de las tradiciones de la albañilería. Recordemos el origen de la masonería, que era de los gremios de la Edad Media, los albañiles, los canteros, los que pulían las piedras, los maestros de construcción, los que dirigían las construcciones sobre todo de las grandes catedrales, ¿verdad? Así como de otras disciplinas como la filosofía, la alquimia o la geometría. Entonces fíjense que esto es ya cuando estos gremios, ya vimos a caballo de los siglos XVII y XVIII, van incorporando otro tipo de personas que no son propiamente de los gremios medievales. Entonces es que se va incorporando este tipo de conocimientos, como dice ahí, filosóficos, geometría, que es la matemática, y una palabra que quizás está ahí que es alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es la doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad y sobre todo a lo largo de la época medieval, y que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación de los metales, es decir, como el cambio de los metales, el elixir de la vida, y sobre todo la alquimia pretendía encontrar la piedra filosofal que convirtiese en oro todos los metales. O sea, hay ya una serie de superstición, algo que, fíjense que no es química, es alquimia, ¿verdad? Que es algo que está unido a un tipo de conocimiento exotérico, es decir, misterioso, y que solamente los que practicaban este tipo de prácticas eran los que tenían esos conocimientos y los transmitían en secreto, y eso llega también a la masonería. El símbolo de la escuadra y del compás es probablemente el símbolo más distintivo de la masonería. Ustedes lo ven en los carros, ustedes lo ven en los pins que llevan, en las sortijas, ustedes lo ven en las logias sobre todo, ¿verdad? También ahí, pero es como donde usted ve ese símbolo que tenemos ahí en pantalla, usted está ante algo que tiene que ver con la masonería. Y por eso, si se fija, el compás, que son las dos patitas, y la escuadra, que es la que hace esa V debajo. Ya veremos lo otro. La escuadra y el compás puede ser interpretado como representación de la dualidad. Ya vemos ahora el simbolismo. Vamos a ver ahora el simbolismo de eso. La dualidad entre el mundo terrenal, que es el de abajo, y el mundo espiritual. La escuadra, lo de abajo, representa el equilibrio de la medida justa, la estabilidad, el instrumento que permite medir las propias acciones en consonancia con los principios de la masonería. Y el compás, las dos agujitas de arriba, en cambio, tras el círculo, para eso se usan los compases, el círculo
que simboliza los límites de las propias acciones. Representa la frontera entre las limitaciones de los humanos y la eternidad. Entonces fíjense en cómo unen, ¿verdad? O tratan de unir vida moral, acciones, tratan de darle una visión espiritualista, no espiritual, espiritualista, y tratan de conjugar esas dos cosas a través de otras creencias que luego estudiaremos. Vamos a otro de los símbolos, es el famoso ojo que todo lo ve. Si se fijan ahí, está la escuadra y el compás, pero en medio hay un ojo. Un ojo que usted va a encontrar, por ejemplo, si usted toma un billete de $, lo va a ver encima de una pirámide, ¿verdad? Eso es un símbolo masón. Es un símbolo de la masonería. Y otras cosas que están ahí en el billete de $1, por poner uno de los ejemplos. Pero para que ustedes vean que el dinero que está en nuestras manos también lleva simbología masónica, expresamente diseñado así. Bien, ¿qué es eso del ojo ve? Dice, el símbolo del ojo que todo lo ve, conocido también como ojo de la providencia, es un símbolo presente desde la antigüedad en muchas religiones. También dentro del cristianismo existe el símbolo del ojo contenido dentro de un triángulo que representa la Santísima Trinidad. Por ejemplo, en las antiguas religiones, el ojo de Horus, eso lo encuentran en las religiones egipcias. ¿De dónde lo toman los masones? Porque ya veremos que ellos van a hacer una conexión, sobre todo a la antigüedad pagana, y mucho de la cuestión de las religiones egipcias. Por eso ese renacer de lo egipcio tiene que ver mucho con la masonería. Pero también es un símbolo cristiano y es el símbolo de Dios Padre. Las personas que han ido a los santuarios de Schoenstatt van a ver el símbolo no del ojo que todo lo ve, sino el símbolo de Dios Padre. No es un ojo que ve, es un Dios que es nuestro Padre, simbolizado bajo ese símbolo del ojo, pero es un símbolo antiguo cristiano, que no tiene que ver absolutamente nada con la masonería. Lo que pasa es que los masones, ya le he dicho, adoptan ¿verdad?, de estos símbolos, pero dándole otro contenido. En el cristianismo es el símbolo del Dios que es Padre, del Dios que es providente, del Dios que en su providencia mira como Padre a sus hijos, mira como Creador al mundo, a la creación, y nos mira con su providencia, es decir, con su amor providente, que es muy contrario a lo que pueden estar expresando los masones. Así que, aclarado el punto. Este símbolo es utilizado también dentro del mundo de la masonería para representar al gran arquitecto del universo. Ahora explico. En las logias masónicas este símbolo ocupa una parte central situado entre el sol y la luna. Ya veremos por qué. Entonces, fíjense que por ejemplo, si yo voy a un santuario de Schoenstatt y veo el ojo del Padre, como se le conoce en Schoenstatt, o el símbolo de Dios Padre, a un schoenstattiano o a un cristiano, porque esto también está en las iglesias, en montones de iglesias, yo las he visto, nos está recordando que Dios es mi Padre, que Dios es mi Padre. Pero los masones no. Ellos no hablan de Dios. Para ellos Dios no existe. Ellos hablan de el gran arquitecto del universo. ¿Por qué? Porque la masonería se mueve, sobre todo por sus orígenes protestantes, ya bajo una idea no cristiana, sino una idea teosófica, es decir, una filosofía de Dios. Y en una filosofía de Dios, Dios no es una persona,
que se nos ha revelado en Jesucristo. Es una cosa que reconocen que está ahí, pero que no tiene que ver nada con nosotros. Entonces, por eso es que ellos le llaman gran arquitecto del universo. En algunas ocasiones se representa el ojo mirando hacia abajo para reforzar su carácter de omnipresencia, es decir, que ese gran arquitecto está ahí observando los actos de los humanos. Pero ya digo, como los dioses, por ejemplo, romanos, o como lo hacía el ojo de Horus, que era un dios egipcio, están ahí, pero no es la mirada de un padre de amor, sino la mirada de un Dios que castiga, es un Dios pero que está desentendido. Simplemente es el gran arquitecto, organizó esto que se llama creación para nosotros, para los que no tienen fe no es creación, es simplemente eso que es el universo. Bien, vamos a ver otra cosa que es que muchas veces ustedes pueden ver el ojo o la letra G. La letra G, ¿qué significa? Y fíjense que está también metida entre la escuadra y el compás. ¿Qué es la letra G? La letra G ocupa un lugar importante dentro de los símbolos masones. Puede entenderse como la primera letra de las siglas GADU, que significa Gran Arquitecto del Universo. Eso es lo que el GADU, ¿verdad? GADU, Gran Arquitecto del Universo. Pero claro, no van a poner eso, ponen la G. Y ya un masón, y esto lo van a ver en muchos de los símbolos que usted puede encontrarse por la calle, ya digo, en los carros lo he visto en sortijas, lo he visto en pin, lo he visto en pinches de corbata, en montones de cosas está ese símbolo de la G. La letra G aparece a menudo representada en la parte central del símbolo de la escuadra y el compás, y en algunas logias masónicas también se interpreta la letra G como la realidad de la ciencia de la geometría. Piensen que ya se apartan de una idea de la divinidad, de una teosofía, y entran ya a desterrar la idea de un Dios creador o trascendente, o por lo menos una entidad que sea divina, y entran ya en el ámbito simplemente de una cosmogonía, es decir, mirando el universo como una ecuación de matemáticas. Entonces la letra G pues es la geometría. Según esta interpretación, la geometría ocupa un lugar central porque define los principios básicos de la arquitectura y la masonería. Recuerden que gran arquitecto del universo, la arquitectura también entra como expresión de lo que es un masón. Vamos a ver ahora otro símbolo que son la proposición 47 de Euclides. Esto los que saben de geometría, ¿verdad? Yo en este no me voy a detener mucho, solamente lo quiero para el conocimiento, ¿verdad? Por si alguna vez no lo encontramos. Dice: la presentación de la proposición 47 de Euclides es en realidad una prueba gráfica del teorema de Pitágoras. Esta relación de una proporción geométrica exacta y por este motivo ha sido utilizada como emblema en la masonería. Entre otras propiedades, esta relación permite dibujar un ángulo de 90 grados de forma exacta, dando lugar a la escuadra, símbolo masónico, que es otro de los símbolos esenciales de la masonería. Y por eso también, piensen, los que siguen dentro de la masonería esa corriente geométrica, pues le dan un lugar, realce a esa proposición 47 de Euclides. Otro símbolo, sobre todo muy... y lo vemos ahí en el dibujo que le estamos presentando, es la colmena.
¿Por qué la colmena? Porque la colmena es, dentro de la tradición masónica, una metáfora de lo que es una logia. Por un lado representa la disciplina y la cooperación que puede verse en las abejas, mientras que por el otro representa también la constante búsqueda de la perfección. Recuerden, el masón trata de aspirar a una perfección moral, no una perfección religiosa, moral, a una simple ética humana. Bien, y por otro lado, así como en las abejas hay una disciplina, pues así tiene que ser en una logia. Por eso, si se fijan, en este caso, entre la escuadra y el compás, tenemos en el medio una abejita. En algunos casos se representa la colmena rodeada de 7 abejas, un número con propiedades especiales dentro de los rituales masónicos. ¿Ven? La numerología, también esto propio de la cábala judía, todo esto que son cosas que están ahí. También puede verse una cierta relación entre la jerarquía que existe entre las abejas dentro de una colmena y la jerarquía de los distintos eslabones entre los miembros de la masonería, entre los albañiles, compañeros y maestros. Luego está la jerarquía de los grados, a lo que se entra ese conocimiento específico que tiene el masón. Bien, ¿cuál es la finalidad de la masonería? No he agotado todos los símbolos, ya a lo largo de las pláticas que vamos a dar sobre la masonería estaremos hablando de otros símbolos. Este es para que tengamos una pequeña introducción. ¿Cuál es la finalidad de la masonería? Y esto lo he cogido de un documento interno de los masones. Dice, la finalidad de la masonería ya no es construir templos, sino edificar el templo del amor y la fraternidad universal, a la gloria del gran arquitecto del universo. ¿Eso no le suena? Del amor y de la fraternidad universal. ¿No le suena? A mí me suena. Y recientemente se está hablando, incluso en algunos sectores de la Iglesia Católica, de que tenemos ahora que aspirar a la fraternidad universal. Cuando usted vea eso, eso huele a masonería. Y fíjense que ellos hablan de amor, pero ese no es el amor cristiano. Su concepto religioso era muy amplio y vago para dar cabida su concepto religioso era muy amplio y vago para dar cabida a los fieles de todos los credos. Entonces fíjense en cómo ellos tratan de, por eso, atraer adeptos, ¿verdad?, de todos los credos. Pero ya veremos. No se me agite. Esto va poquito a poco. Pero ¿cuál es la verdadera finalidad de la masonería? La masonería se propone como la nueva religión universal, mientras que las iglesias cristianas son relegadas a la categoría de meras sectas. Al entender esto, queda claro cómo Satanás fomenta la masonería para luchar contra la verdadera religión universal. Recordemos que la palabra universal, de ahí es que viene católica. Católicos, católica, significa universal, porque Cristo dijo, vayan por el mundo entero a predicar el Evangelio. De ahí es que viene la catolicidad de la iglesia. Pues la masonería quiere sacar al cristianismo y proponerse como la nueva religión. ¿No le suena eso al nuevo orden mundial? Una religión universal. Por eso es que están tratando de que hoy la Iglesia Católica pierda su referencia a la tradición, a la Biblia, y para hacer que una religión donde quepa la Pachamama y donde quepa montones de otras cosas. Ahí está. No lo digo yo, no es el Padre Luis.
Por eso es que le quería tocar este tema de la masonería. La masonería no solo explota la animosidad contra la Iglesia y el anticlericalismo, sino que los fomenta e institucionaliza. Por eso la animosidad contra la Iglesia católica, el Black Lives Matter, por poner un ejemplo de estos días, la quema de las iglesias, la destrucción de imágenes, la profanación del Santísimo. Debajo, en muchas de estas cosas está la masonería, pero también dice fomentar el anticlericalismo. Por eso magnificar los escándalos de los sacerdotes. ¿Para qué? Para que la gente tenga una visión negativa de los sacerdotes. Y no quiere decir que no haya sacerdotes que no hayan cometido falta, claro que sí, pero eso desde siempre, empezando por San Pedro, que allá negó a Jesucristo. ¿Qué mayor pecado que ese, negar al mismo Hijo de Dios? O un Judas, o los demás apóstoles, por poner algunos. Pero no, hoy se trata de usar los medios para destruir la imagen de la Iglesia católica y sobre todo del sacerdocio, del sacerdote. Y se le busca, y si no, se le fabrica un caso. Porque después, cuando sale la verdad a flote, como ha pasado, la prensa y los medios de comunicación no van a poner otra vez que esa persona fue inocente. No, ya dijo una mentira y eso se va a quedar, eso es lo que se va a quedar. Bien, ahí lo vemos. ¿Cuál es su verdadera finalidad? Además, el fin de la masonería es derrocar todo el orden religioso y político del mundo que ha producido la enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden de acuerdo a sus ideas. Y aquí es donde viene el nuevo orden mundial. Ahí viene. ¿Por qué? Porque se trata precisamente de hacer esto, de que meternos, y para eso quitemos la iglesia, todo esto de la pandemia, yo se lo dejo a ustedes a que analicen. Tú analiza. Bien. Sus ideas proceden de un mero naturalismo. La doctrina fundamental del naturalismo es que la naturaleza y la razón humana deben ser dueñas y guía de todo, la naturaleza. Por eso ahora se nos dice que tenemos que hacer una conversión ecológica. Por eso ahora se nos dice que nos tenemos que volver a una espiritualidad masónica. Ustedes analicen. Y donde la razón, no la fe, es la que guía las cosas. La iglesia dice que la razón y la fe van juntas, pero los masones la fe la quitan y dejan más que la razón. La masonería reclama ser la religión natural del hombre. Por eso dice tener su origen en el comienzo de la historia, ya veremos. Hasta de Adán y Eva ellos hablan y de antes, y de los egipcios, y por eso de las pirámides y del conocimiento ancestral. La masonería reclama ser una religión, o quiere ser una religión natural, donde no haya intervenido la revelación, la fe, la iglesia, la gracia, nada de eso. El concepto masón de Dios es opuesto al de la Iglesia católica. No aceptan de Dios sino un conocimiento puramente filosófico y natural. Dios es entonces imagen del hombre. Por eso no tienen una clara distinción entre el espíritu inmortal del hombre y de Dios. Por eso el panteísmo, todo es Dios, todo es Dios. Ahora todo es la Pachamama y hay que inclinarse ante la Pachamama. Pues no, señores, yo me inclino y doblo rodillas ante Jesucristo. Eso tiene su matriz
en la masonería. Y por último, o penúltimo, niegan que Dios haya enseñado algo, no hay revelación. Dios es el gran arquitecto, no hay eso que Dios, que Jesucristo, que no, esos son cuentos. No aceptan los dogmas de la religión ni la verdad que no puede ser entendida por la inteligencia humana. Por lo tanto, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, la asunción de la Virgen a los cielos, la inspiración bíblica, nada de eso es verdad. Por eso es que lo ponen todo, pues, porque eso no entra en la razón. Por eso para nosotros es simplemente pues una cosa que lógicamente pues no podemos mirarla así. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la revelación que está en la palabra de Dios, la revelación que ha sido confiada en la tradición apostólica, interpretada por el magisterio legítimo de la Iglesia, y por lo tanto esos son los pilares de nuestra fe. Ahora vamos a hacer una pregunta. Un católico, o mejor dicho, una afirmación: un católico no puede ser masón. ¿Por qué? Porque los masones dicen que sí, porque recuerden, ellos recogen de todos los credos, pero es para sustituirlo. No puede, ¿por qué? Porque la masonería es una pseudo religión paralela e incompatible con el cristianismo. Sus elementos religiosos incluyen templos, que son las logias, altares, oraciones, un código moral, tienen culto, vestimentas rituales, días festivos, promesas de retribución después de la muerte, jerarquía, ritos de iniciación y ritos fúnebres. Pero esos ritos no son los ritos, no es el bautismo, no son los sacramentos, no es la gracia, no es aquello que es de derecho divino y que fue dado por Cristo a su iglesia. Por eso es que yo no puedo ser masón. Y el que se hace masón cae ipso facto en excomunión. Además, los primeros masones fueron protestantes ingleses. Se sentían liberados de una iglesia dogmática que exigía asentimiento y verdades reveladas. Con la nueva libertad creció la fascinación por la especulación y el sincretismo. Claro, al no tener dogmas, pues tengo que llenarme de algo. Y entonces empiezan a crear sus propias fábulas, de las que San Pablo nos dice aquí que tengamos cuidado. Segundo, tomaron como patrones a Adán y Eva y los patriarcas, y se acreditaron arbitrariamente las mayores construcciones de la antigüedad, entre ellas el Arca de Noé, la Torre de Babel, las pirámides y el Templo de Salomón. Claro, porque empezaron a crear patrañas y empezaron a buscar, bueno, pues vamos a ver, y por eso también, aunque no está ahí, las pirámides y todas estas cosas. Mezclaron las enseñanzas de las antiguas religiones y tomaron libremente de los grupos cultistas como los Rosacruces, los sacerdotes egipcios y las supersticiones paganas de Europa y de Oriente. El objetivo era crear una nueva gnosis, es decir, la gnosis es que tú te salvas no por Jesucristo, no por la gracia de Cristo, no por la cruz de Cristo, no por la sangre de Cristo, no por los sacramentos de Cristo. Tú te salvas por el conocimiento, la gnosis. Es una palabra griega, ¿verdad? Y mientras más conocimientos te dé la masonería, tú eres salvo a ti mismo, tú no necesitas de Cristo. El objetivo era crear una nueva gnosis propia de personas ascendidas a nivel superior. Por eso los grados de la masonería. Y por último, como parte de su sincretismo, la masonería no tiene reparo en incluir también a la Biblia, la cual ponen sobre su altar. Las logias pueden también recibir miembros de cualquier religión. Estos traen sus propios libros sagrados a los que se les da el mismo valor que a la Santa Biblia.
En definitiva, todos ellos quedan relegados a un segundo plano. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que te va a salvar no es la Biblia, no es la palabra de Dios, no es el Corán, no es el libro que tú hayas traído de tu religión, no, lo que te va a salvar es el conocimiento masónico. Eso es lo que te va a salvar, la razón, la pura razón. Pues nada, hermanos, dejamos aquí nuestro tema, no sin antes agradecerle en primer lugar a la persona, no quiero decir su nombre porque, ¿verdad?, es algo que ella ha hecho en la caridad, de donarnos, facilitar los donativos para esta pantalla que ya ustedes ven. Pues ahora no me tienen que estar mirando a mí, sino que también pueden estar tomando las notas, viendo lo que yo estoy hablando, lo pueden ver gráficamente. Así que agradezco a esta persona, es una dama católica que ha querido donar, como también a otros que han donado pues para las luces que tenemos aquí, para las cámaras, para los micrófonos. Gracias a todos los que han donado para ir haciendo realidad este proyecto de nuestro estudio. Todavía nos faltan cosas, todavía nos falta el cuartito de edición, porque yo estoy haciendo PowerPoint, pero imagínense que yo aquí le ponga película y hagamos otra dinámica un poquito más. Pues eso es importante. Gracias por esos donativos, pueden seguir haciéndolos llegar para seguir comprando, insonorizar este lugar. Tenemos que poner un aire para poder insonorizarlo y ponerlo en perspectiva. Por otro lado, quiero también desde aquí hoy ya hacerle una súplica, es que en este momento comenzaremos la semana próxima ya la reconstrucción de nuestro monasterio, que desde el huracán María fue destruido en muchas cosas y necesitamos habilitarlo. Y el estimado que se nos ha hecho y con el que vamos a trabajar es $160,000. Como siempre, no tenemos ni dónde caernos muertos, pero confiamos en la providencia, confiamos en ustedes, en su ayuda. Nos pueden hacer llegar el donativo como siempre lo han hecho. Especifiquen que es para la construcción del monasterio, cuando igual especifiquen para lo que es para el estudio. Y por último, pues nada, agradecerles su patrocinio y nos seguiremos viendo todos los miércoles aquí en su programa Porta Fide. Que Dios les bendiga a todos.